el cual presentará el doctor Luis Manuel Amezcua Guerra, y el trabajo se denomina los anticuerpos anti-TRIM21 asociados con nivel anormal de citocinas, fenotipo TH17, así como de moléculas quimioatrayentes de neutrófilos en pacientes con enfermedad reumática autoinmune sistémica. Adelante, doctor. Sí, además, muy bienvenido, por favor. Muy buenas tardes, doctor Fajardo, miembros del presidio, honorables académicos. Es un honor para mí tener la oportunidad de presentar mi trabajo de ingreso. De manera muy breve, no conocemos los mecanismos etiológicos de las enfermedades autoinmunes en términos generales. Sin embargo, los mecanismos patogénicos que inducen daño a nivel tisular, sí tenemos uno mucho mejor modelado patogénico para explicar estos. De manera abreviada, estos podemos reunirlos para fines de la presentación en dos: la producción de autoanticuerpos y la producción de citocinas. Respecto a los primeros, producción de autoanticuerpos, hay una extensa variedad de mecanismos que facilitan el daño tisular. Puede ser la activación y guía de células inflamatorias, macrófagos, basófilos, eosinófilos, neutrófilos. Puede ser la alteración a nivel de receptores y algunas otras. En el caso particular de los anticuerpos anti-ROS52 TRIM21, estos anticuerpos tienen la capacidad de penetrar células, ingresar y al nivel del citoplasma unirse a sus blancos antigénicos, los antígenos ROS52 o TRIM21, y producir disturbios celulares. Adicionalmente, las citocinas o la secreción de cantidades ingentes de citocinas van a tener varios efectos. En particular, quiero recalcar dos. Por un lado, el ambiente de citocinas va a facilitar que los linfocitos T en activación se polaricen hacia ciertos fenotipos efectores. Dependiendo el tipo de citocinas presentes, se va a dirigir hacia alguno de estos fenotipos linfocitarios. Adicionalmente, sean directamente estas citocinas o el producto de la secreción de los fenotipos linfocitarios, sobre todo quimiosinas y algunas otras moléculas, van a dirigir y facilitar la activación de células efectoras finales, nuevamente neutrófilos, macrófagos, eosinófilos, células cebadoras. Bajo este contexto, quisiera acercarlos a los antígenos ROS52, originalmente descritos solo como anticuerpos anti-RO o SSA, o antígeno A del síndrome de Sjögren. Después se identificó dos determinantes antigénicos diferentes, uno de 60 kilodaltones y uno de 52 kilodaltones. Los anticuerpos anti-ROS52 van dirigidos contra el antígeno ROS52 o molécula TRIM21. Esta molécula tiene la función de ligasa E3. Dentro del proceso de procesamiento, valga la redundancia, de proteínas intracelulares, vamos a tener que todas estas proteínas tienen que ser ubiquitinadas para poder después pasar a una organela, proteasoma y sufrir degradación. Este es un proceso fisiológico celular. Para que esto se lleve a cabo, se requiere la poliubiquitinación, que es un proceso secuencial de 3 fases. La tercera fase, que es la conjugación final de la ubiquitina a la proteína, se lleva a cabo a través de esta ligasa E3 o proteína TRIM21 o proteína ROS52. Y aquí es donde los anticuerpos anti-ROS52 TRIM21 van a tener sus efectos patogénicos. Así entonces, bajo la justificación de que los anticuerpos anti-ROS52 TRIM21 son mediadores importantes del daño tisular en diferentes enfermedades reumáticas autoinmunes sistémicas, y considerando que no están identificados los circuitos de citocinas que están predominantemente afectados en presencia de estos anticuerpos, así como si estos anticuerpos influyen en los niveles séricos de diferentes moléculas inflamatorias, desarrollamos el presente estudio, el cual tiene diseño transversal, observacional y analítico, y fue realizado en pacientes ambulatorios de la consulta externa del Instituto Nacional de Cardiología. Básicamente incluimos pacientes que tuvieran diagnóstico establecido de lupus eritematoso sistémico, síndrome de Sjögren primario
o esclerosis sistémica, de acuerdo a los criterios vigentes del Colegio Americano de Reumatología o la Alianza Europea contra el Reumatismo. Adicionalmente, de hacer un análisis, un estudio clínico y de laboratorio profundo, tomamos muestras de suero y analizamos los anticuerpos anti-ROS52, algunas otras moléculas, por ejemplo, pentraxinas, proteína amiloide, proteína C reactiva, proteínas C3, C4 del complemento y diferentes citocinas, ahorita las van a ver a través de algunos paneles, 18 citocinas y 9 quimiosinas. El análisis estadístico está puesto aquí, básicamente todo se realizó de acuerdo a la distribución no gaussiana que encontramos en la prueba de De Agostino-Pearson. Por cuestiones de tiempo no me voy a detener en la paquetería estadística y las pruebas que utilizamos. Bien, respecto a los resultados, como ustedes pueden ver, reclutamos un total de 167 pacientes, pueden ver las características clínicas y de laboratorio más relevantes, como era esperado, la mayor parte de mujeres. Tenemos un predominio importante de personas o pacientes que no tuvieron anticuerpos ROS52, aproximadamente 3/4 partes. Llama la atención, y quisiera recalcarlo, la distribución asimétrica de enfermedades, es decir, dentro de los pacientes que fueron negativos para los anticuerpos anti-ROS52, la mayor parte eran portadores de lupus eritematoso sistémico. En contraste, una proporción predominante, significativa de individuos con anticuerpos anti-ROS52 positivos, lo que tenían eran o síndrome de Sjögren o esclerosis sistémica. Cuando hicimos el análisis ya de anticuerpos anti-ROS52, podemos observar la mayor parte de los pacientes con esclerosis sistémica, el 62%, tenían anticuerpos anti-ROS52, el 50% de pacientes con síndrome de Sjögren y el 19% de pacientes con lupus. De manera paralela, las concentraciones, las medianas de concentración de estos anticuerpos para cada uno de los tres grupos era significativamente diferente. El punto de corte para positividad son 25 unidades internacionales. Y en las líneas verticales ustedes pueden observar las medianas de concentración para cada grupo. Cuando hicimos el análisis de los perfiles de citocinas, como ustedes pueden ver, encontramos diferencias significativas donde los pacientes que tenían anticuerpos anti-ROS52 tenían concentraciones más elevadas de algunas citocinas, particularmente interleucina 2, interleucina 4, interleucina 21 y 22, así como el factor de crecimiento de granulocitos monocitos. También, al nivel de quimiosinas, estas fueron detectadas en abundantes cantidades en la mayor parte de los sueros, a diferencia de las citocinas, y encontramos también niveles incrementados de varias quimiosinas en pacientes con anticuerpos anti-ROS52 positivos, en particular CXL4, CXL1, CXL8, CXL10 y CXL12. Respecto a las pentraxinas, moléculas inflamatorias también, los niveles de proteína C reactiva medido por alta sensibilidad también fueron significativamente mayores en los pacientes que tenían anticuerpos anti-ROS52. En los análisis de asociación también encontramos asociaciones positivas lineales con coeficientes Rho relativamente bajos, pero al final de cuentas significativos, entre los títulos de anticuerpos anti-ROS52 y diferentes moléculas. Otra vez interleucina 2, interleucina 4, interleucina 6, 10, 21, 22, proteína C reactiva y de manera inversa con los niveles de complemento, tanto C3 como C4. Descartamos que estas asociaciones pudieran estar dadas por el grado de actividad de la enfermedad. Como ustedes pueden ver, no existe correlación entre la actividad de la enfermedad, por lo menos en el grupo de pacientes con lupus, y la titulación de anticuerpos anti-ROS52. También la presencia o ausencia de manifestaciones clínicas selectas en diferentes sistemas orgánicos no impactó de manera significativa en la concentración de anticuerpos anti-ROS52. Por último, hicimos redes de interacción proteína-proteína, donde ustedes pueden observar en el extremo izquierdo tenemos
a la molécula TRIM21 y del lado derecho vamos a tener a todas estas moléculas inflamatorias, tanto citocinas como quimiosinas, que fueron diferentes en los pacientes que tenían o no anticuerpos anti-ROS52. Y en los análisis de enriquecimiento funcional arrojaron la presencia de 4 moléculas a ser las relevantes en la interacción entre TRIM21 y estas moléculas. 3 factores regulatorios de interferones, IRF3, 5 y 7, los cuales, vale decirlo, hoy por hoy, enfermedades como lupus eritematoso sistémico básicamente está considerada una interferonopatía. Por eso es relevante que los genes reguladores de interferones estén siendo los que parecen intervenir en esta interacción. Y por último, la vía del factor nuclear kappa B a través de su inhibidor. Así, podemos concluir que la presencia de anticuerpos anti-ROS52 se asocia a diferentes circuitos aberrantes de citocinas y particularmente asociados al fenotipo linfocitario TH17, el cual está estrechamente involucrado en fenómenos de autoinmunidad y daño tisular, sobre todo mediado por neutrófilos. La presencia de estos anticuerpos se asocia con niveles elevados de moléculas angiogénicas y quimioatrayentes tanto de neutrófilos como de monocitos. Y por último, que los factores reguladores de interferón y la vía del factor nuclear kappa B parecieran ser los puntos de intersección entre las alteraciones funcionales inducidas por la presencia de anticuerpos contra ROS52 TRIM21 y los circuitos aberrantes de citocinas y quimiosinas. Con esto cierro la presentación y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctor Amezcua. Nuevamente muy bienvenido a esta Academia Nacional de Medicina.